Andbank y el inversor inquieto, el arte de la banca privada y el compromiso con la cultura financiera les ofrecen Inversores. Pues continuamos en Es la Mañana de León y como cada viernes llega una sección muy esperada por nuestros oyentes. Se trata de nuestra sección semanal para hablar de economía y de finanzas con María Jesús Soto, directora de Andbank León. Pero antes de analizar pues todas esas tendencias actuales en los mercados que están marcadas por el optimismo y ante las conversaciones comerciales entre Estados Unidos y China previstas para este fin de semana y el reciente acuerdo comercial entre Estados Unidos y el Reino Unido, vamos a hablar, como no podía ser de otra manera, sobre la elección del nuevo Papa León XIV y si esto, pues bueno, puede tener de alguna forma o puede influir en el impacto económico. Así que ya saludamos a María Jesús Soto, pues para hablar de la actualidad y de cómo puede impactar esto también en los mercados. María Jesús, ¿qué tal estás? Muy buenos días. Buenos días, Leticia. Buenos días a todos. Pues muy bien, la verdad. Encantada de empezar el programa por aquí. Primero porque sabéis que como cristiana, como católica, apostólica y romana practicante que soy y forofa, no solo es que sea una forofa, es que tengo una fe espectacular en nuestro Señor Jesucristo, que es el que me guía claramente en todo lo que hago. Porque eso es lo que hacen las personas que nos consideramos pues como el nuevo Papa, evangelizadores, ¿no? En cierto modo, ¿vale? Que es trasladar el mensaje de Cristo, contándolo, que es un mensaje de amor, como él hablaba ayer, y de paz, e intentarlo llevar a nuestra vida, ¿vale? Siendo coherentes. Es que lo arriesgado del Papa, y lo arriesgado y lo importante, y desde el punto de vista económico la trascendencia que tiene, lo vais a ver ahora, es la coherencia y sobre todo el decir contra quién te tienen que juzgar, que da igual cómo te juzguen los hombres, porque es Dios el que nos va a juzgar, pero cuando tú ya dices, señores, a mí que me juzguen por el amor, y eso significa el respeto a los demás, eso significa buscar siempre el consenso, no mentir, estar siempre del lado de la transparencia, de la verdad, por supuesto con pecados, con deficiencias y con todo, porque el ser humano es así, no hablamos de perfección, eso no existe, sino de la humildad de reconocernos pecadores, y de rectificar y pedir perdón a los hombres y a Dios, y que nos lo den ese perdón porque nos lo hemos ganado cuando lo pedimos, pero con la intención de rectificar y avanzar. ¿Cómo no puede irle bien a un mundo desde el punto de vista económico si esto se llevase a la práctica en todas las relaciones humanas? Y sobre todo en las relaciones laborales y en las relaciones geopolíticas, que es donde aquí va a influir mucho el Papa. Como lo han hecho los del pasado, sobre todo el que más marcó fue Juan Pablo II, recordemos, que fue el que acabó con la Guerra Fría, y eso al fin de cuentas es una prosperidad económica realmente importante. Y ahora el nuevo Papa, León XIV, se encuentra con un mundo igual de complejo que el que se encontró Juan Pablo II, desde el punto de vista económico muy dañado, porque la geopolítica está dañando el mundo, como todos sabemos, porque se ha ido a los extremos, ¿vale? Y los extremos se retroalimentan, y los extremos se autodestruyen, y destruyen a la gente de bien, porque les confunden, porque les sacan del centro, sacan a las personas del centro, y sacarles del centro es sacarles de la moderación, es sacarles de la cordura, es sacarles de la verdad, sacarles de la responsabilidad individual de cada uno de nosotros en todos los ámbitos y en todas las relaciones personales. Todos tenemos obligaciones y derechos, pero tenemos muchas obligaciones que ahora la gente no quiere cumplir. Ya lo hablábamos el otro día, cuando hablábamos del tema del apagón. Y cuando eso es decir, si solo tenemos que mirar alrededor y la gente no quiere asumir sus responsabilidades. Luego, es un Papa que va a defender a los pobres, como siempre, pero no a los vagos. No va a defender a los vagos. Tampoco lo ha hecho ningún Papa, porque hay gente que confunde. Hay pobres y pobres. Hay pobres que es por sus circunstancias personales, pues porque les daña la sociedad, y otros que son pobres porque son vagos, y hay otros que son aprovechados. Y hay gente que abusa del poder y abusa de las circunstancias y abusa de los demás. Y cogen recursos que no son suyos y que alguien, si tú robas algo o recibes algo que no te mereces, aunque sea legal, automáticamente estás dañando a alguien. Esto está pasando mucho en la sociedad actual, muchísimo en nuestra sociedad, porque se compran votos, se compran voluntades, se compra de todo. Hay una corrupción enorme. Tremendo. Y esto es lo que va a venir este Papa a decir, así por ese camino no vamos a ir.
Ese no es el camino correcto. Hablamos de la responsabilidad, hablamos de la doctrina social de la Iglesia, donde dice que todos tenemos que ser justos, que tenemos que ser responsables. Y ahí es donde va a entrar, yo creo que tiene todos los mimbres, ya para terminar con este tema, pero que va a ser de enorme trascendencia para el mundo en los próximos años. Es lo que tiene los mimbres para hacer esto. Primero, porque es americano. Ha nacido en Chicago. Nacer en Chicago, en Estados Unidos, es una ciudad, la ciudad posiblemente de las más duras de Estados Unidos. Recordemos, la mafia estaba allí. Recordemos todos los conflictos que ha habido y sufre esa ciudad, la ciudad de Chicago. Es de allí. Por tanto, tiene lo mejor de los americanos en cuanto a pragmatismo, complejidad, entender a los más desfavorecidos, pero no solo porque lo ha vivido desde niño, pero entiende el capitalismo malo y bueno, entiende Latinoamérica porque ha estado en Perú, y entiende toda esa parte. Tiene lo mejor de Latinoamérica, tiene lo mejor de España porque tiene ascendencia española. Sí. Habla 7 idiomas y se ha movido siempre en Occidente, lo que no quita que entienda muy bien y busca, por eso ya lo dijo ayer, el diálogo con los demás, el consenso, el acuerdo, del de verdad, no el políticamente correcto que luego hablan de consenso, acuerdo y esperanza y automáticamente están traicionándose, como hace en general el mundo político, porque aquí el Señor lo dejó muy claro y lo deja muy claro. El poder humano somete a las personas y el poder divino las libera. Esa es la gran diferencia. Por tanto, como digo, va a ser bastante trascendente. Y a Donald Trump, como decían ayer ya los expertos y lo dicen, le ha salido una china en el zapato, porque aunque sea americano, no va a aceptar muchas de las cosas que está haciendo. Por eso digo que nos va a venir muy bien y ojalá el Espíritu Santo le ayude a cumplir con esta misión, porque será muy buena para la humanidad y muy buena para la economía, porque de esta semana de que hablamos ya tenemos otro conflicto entre India y Pakistán. No hemos resuelto todavía el de Israel. El de Europa no se ha resuelto. Pero ya no solo es que tengamos esas guerras abiertas, insisto, ideológicamente, y lo vivimos cada uno de nosotros, cuando buscamos ser moderados, nos obligan a irnos a los extremos, cuando no queremos irnos a los extremos para no dañar, sino seguir respetando el equilibrio, seguir respetando lo que hay que respetar. Entonces, por eso digo que desde aquí es desde donde, y de hecho esta semana es un ejemplo. Tú arrancabas diciendo las buenas noticias que tenemos. Ya tenemos el acuerdo de Estados Unidos con Reino Unido. Es decir, hablamos de acuerdos, hablamos de entendimiento, que es justo la práctica de lo que yo estaba diciendo, que representa la doctrina social de la Iglesia. Y es que es el mandato de Cristo. Por eso digo que, señores, esto está muy clarito. Luego lo pondremos en práctica o no, y me da igual que seamos cristianos o no cristianos, que este mandato es para todos, O sea, es decir, no solo son los cristianos los que tienen que cumplir con esto. O sea, señores, ¿sabes? Claro, cuando somos cristianos lo hacemos para darle gloria a Dios, O sea, es decir, quitándonos la soberbia y la vanidad de hacerlo por nosotros, y el resto de las personas que lo hagan por lo que quieran, pero que lo hagan. O sea, es decir, esa es la única diferencia. Por eso, subidas en los mercados espectaculares esta semana, gracias a que esto de lo que estamos hablando haya sido una semana práctica de ello. Estados Unidos ha llegado al acuerdo con Reino Unido. También se habla de que tienen muy avanzado el de Corea del Sur, el de Japón y el de India. Se van a reunir este fin de semana con China en Suiza. De esto se habla de que hay que tener mucha cautela porque, vamos a ver si acercan posturas y reducen las tensiones que tienen ahora mismo. No se espera que salga nada de aquí porque tienen una situación muy compleja. Pero estamos hablando de acercar ya posturas, no que cada uno esté en la suya y que lo que hagamos sea ojo por ojo, diente por diente. Tú me pones, yo te pongo, como llevaron los aranceles al 140%. Que eso ya sabemos que siempre genera muchos daños, mucha pobreza, que esa es la que hay que evitar, porque hay pobreza que es evitable y esa es la que tenemos que evitar haciendo las cosas bien. Pero por eso decía yo hace un momento, ¿no? Que los que no defiende ni Cristo ni ningún papa, porque son los representantes de Cristo en la tierra, son a los vagos y maleantes que abusan y se aprovechan de los demás. Insisto que esto hay que dejarlo muy clarito porque hay mucha gente que confunde el mensaje de pobreza del Señor, que habla de la pobreza de espíritu fundamentalmente, y no habla de otra, sino que fundamentalmente hablamos de esa. Por eso, buenas noticias, los mercados de capitales subiendo. Tenemos que hablar también de buenas noticias en Alemania. Complejas, por otro lado, ya tienen canciller, pero es la primera vez en la historia que hace falta una segunda vuelta y una segunda ronda para que el canciller alemán sea aprobado. Siempre se aprobaba en la primera vuelta. Esto nos deja un pequeño sabor agridulce, es el único de esta semana, y es porque automáticamente esto significa que la coalición de gobierno alemana que tanto le hace a Alemania y a Europa, vamos a ver cómo avanza, pero es frágil, o por lo menos no es tan fuerte
como inicialmente se había previsto. Por esto este es el pequeño, bueno, digamos, pero que tenemos de esta semana. Pero la buena noticia es que ya hay canciller también en Alemania. La Reserva Federal se reunieron esta semana, se mantienen los tipos de interés entre el 4,25 y el 4,5. Pero la buena noticia también es que se le ha visto a Powell llevando su discurso. No se ha amedrentado con las amenazas de Donald Trump. Él sigue diciendo que hará lo que tenga que hacer en función de cuando vea los datos macroeconómicos de cómo va evolucionando la inflación, el empleo, la economía americana en los próximos meses, y los expertos lo que dicen es que después del verano o a partir de julio posiblemente veamos bajar los tipos en Estados Unidos 3 veces. Ya bajaron en Reino Unido esta semana y por tanto vamos a un mundo en el que va a seguir bajando los tipos de interés para frenar el impacto de los aranceles, que claramente afectará a los resultados de las empresas y también a los crecimientos económicos. Y hablando de resultados de las empresas, decir que por eso los índices estadounidenses ya han recuperado y están por encima de los niveles del día de la liberación, del famoso 2 de abril, están muy por encima y por tanto los inversores están absolutamente de enhorabuena, porque los que han aguantado, como ya les dijimos en su momento, han recibido en muy poco tiempo el éxito, ¿no?, de tomar las decisiones con la cabeza y no con las emociones. Y lo que sí estamos viendo también es cómo el euro, que al fortalecerse contra el dólar y el dólar debilitarse, nos estaba dañando a los resultados empresariales. Esta semana también se ha debilitado un poco, estamos en 1,12, llegamos a estar en 1,15. Así que esa es buena noticia para el euro. De momento los resultados de las empresas están siendo muy buenos también, están cumpliendo las expectativas, pero lo que está claro es que hay que seguir con cautela y prudencia, porque los aranceles nos van a traer lo que ya sabemos, algo más de inflación en muchos países, o en algunos países, alguna que otra quebradero de cabeza con menores crecimientos, pero por eso vamos a una bajada de tipos de interés, que eso siempre es bueno para los mercados, para los activos de renta fija y para, bueno, las personas que tienen y empresas con endeudamiento, que les va a ayudar. Así que, bueno, vamos a terminar esta semana, como digo, como veis, con buenas noticias en todos los ámbitos, tanto espiritual como geopolítico, como económico, financiero, y bueno, pues vamos a guardarla en la retina, ¿no? Porque no vamos a tener semanas tan buenas, desde luego no las hemos tenido en el pasado, y no vamos a tenerlas en las que, excepto el pero de Alemania, o sea, es decir, así que, oye, vamos a estar en el presente, vamos a disfrutar de lo que hay, vamos a ver qué pasa el fin de semana en Suiza, y la semana que viene lo contaremos, pero siendo realistas de que, bueno, aquí queda todavía mucho trabajo por hacer y muchas cosas. Pero bueno, como ya venimos diciendo desde hace un par de semanas, lo peor ya lo hemos dejado detrás. Lo que no nos tenemos, lo que no nos tenemos es que dejar embriagar por tantas buenas noticias y optimismo, pensando que ya ha pasado todo y que aquí ha cambiado todo. No, hay mucho trabajo que hacer. Por eso, bienvenidos todos los que quieran trabajar por hacer este mundo mejor, apoyar, aportar, recibir, por supuesto, pero dar a poder ser más de lo que recibimos, porque solo en ese punto, si damos más de lo que recibimos, tanto a nivel material como a nivel personal, a nivel económico, a nivel, no sé, humano, pues nos sentiremos muchísimo mejor, más realizados, y la sociedad será mejor. Y eso claramente depende de cada uno de nosotros, no de lo que hagan los demás. Sin duda. Es nuestra voluntad. Sin duda. Pues María Jesús, bueno, muchísimas gracias. Semana positiva, como hemos dicho, con esos mercados respondiendo positivamente a los avances en las relaciones comerciales internacionales, buenos resultados para las empresas, para los mercados de capitales y, por supuesto, la elección del nuevo Papa, que también puede tener, como tú indicabas, esas repercusiones económicas significativas, y ojalá que todo sea muy positivo con la llegada del nuevo Papa León XIV. Al menos lo que tenemos es mucha esperanza, y con la esperanza es cuando llega todo lo bueno. El problema es cuando el ser humano pierde la fe y pierde la esperanza y la caridad. Pues ojalá no la perdamos. Muchísimas gracias, María Jesús, por tu análisis, y nada, te esperamos la próxima semana para acompañarnos aquí en Es la Mañana de León. Que tengas muy buen fin de semana. Lo mismo para vosotros. Un beso fuerte. Gracias, Leticia. Hasta la semana que viene. Andbank y el inversor inquieto. Venga a visitarnos y le haremos un estudio sin compromiso para que descubra en quién puede confiar. Le esperamos en la Avenida Independencia 14, segunda y quinta planta del edificio Emperador. Teléfono 987 21 9494. Andbank y el inversor inquieto. El arte de la banca privada y el compromiso con la cultura financiera.